Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a la jornada informativa de la licitación de compra pública precomercial de servicios de I+D para el desarrollo de un programa de simulación evolutiva pulmonar intersticial mediante inteligencia artificial, o acrónimo SEPIA. Esta compra pública precomercial es un software médico que se realiza en colaboración con el Instituto Catalán de Salud y, en concreto, con el Hospital Universitario de Bellvitge. Esta jornada, grabada en Teams y a su disposición, tiene por objeto informar y dar más difusión a esta licitación, que está abierta actualmente, y resolver algunas dudas y dar más información sobre los pliegos administrativos y el pliego técnico. Durante esta jornada tendremos la intervención de varias personas que voy a detallar en la siguiente agenda. Esta presentación la hago yo, Jorge López Rey, director de la Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas del CDTI, o acrónimo OCIE, en donde lideramos esta compra pública precomercial del sector de salud. Esta actuación contribuye al PERTE de salud de vanguardia. El pliego administrativo va a ser explicado en sus principales aspectos por la técnico Gloria de la Viña Nieto, que forma parte del equipo de la Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas y responsable de esta compra pública en CDTI. Tras su intervención, intervendrá la doctora María Molina, directora de la Unidad Funcional de Intersticio Pulmonar del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Bellvitge, en representación del Instituto Catalán de Salud. María hará una explicación del reto tecnológico, de la necesidad para la sanidad pública de este tipo de herramientas de vigilancia y predictivas sobre el estado pulmonar, y dará algunos detalles importantes sobre el pliego técnico, sobre las especificaciones técnicas. Esta jornada se va a grabar y las presentaciones van a estar a disposición de ustedes en la web de CDTI para que puedan consultarlas y les sirvan para elaborar sus propuestas a la licitación pública que está publicada en la página de la plataforma de contratación del sector público. Esta página, como pueden ver, contiene la licitación de lo que estoy hablando, que tiene el código CPP 3 2024 ABDG o CIE, o bien se llama Contratación Precomercial de Servicios de I+D para el desarrollo de un programa de simulación evolutiva pulmonar intersticial mediante inteligencia artificial, SEPIA. Tiene un máximo de 5 millones de euros de licitación. Está abierta la licitación y su presentación es electrónica y está abierta hasta el día 29 de julio a las 11 de la mañana. Cualquier documentación que se suba posteriormente a esta fecha y esta hora no será admitida. Sin más, voy a dar paso a la siguiente intervención, que es la de mi compañera Gloria, que va a hacer la presentación de los aspectos administrativos de este pliego. Antes, simplemente, si no tienen a su disposición el enlace a la licitación, comentarles que simplemente en la web de CDTI, cdti.es,
Se van ustedes a ayudas y servicios. En ayudas y servicios van a apoyo al I+D+I y van a compra pública de innovación. En compra pública de innovación van a iniciativas CPI y aquí se listan todas las compras públicas que se han realizado y están abiertas para licitación en el CDT. Y en esta lista aparece SEPIA, que es el acrónimo de nuestra licitación. Pinchan aquí y aquí tienen una descripción somera de este reto tecnológico y de su necesidad. Y como ven, ya se hizo antes de la publicación del pliego una jornada informativa el 16 de abril para generar interés en la industria y la publicación de la licitación se realizó el 12 de junio. Para acceder a la información de la licitación no tienen más que pinchar en este enlace y aparecen en la página de contratación de la plataforma de contratación del sector público. Y aquí pueden descargarse el pliego. Por lo tanto, sin más, darles las gracias. Espero que sea fructífero para ustedes esta jornada y recordar que tienen hasta final de mes hasta el 29, en concreto de julio hasta a las 11 de la mañana, para realizar sus propuestas. A continuación, como he comentado, Gloria de la Viña Nieto explicará los principales aspectos administrativos de este pliego. Si tienen alguna pregunta, tienen ustedes un correo electrónico en el pliego donde pueden realizar todas las preguntas que deseen. Sin más, muchísimas gracias y desearles mucha suerte en esta licitación. Hola, buenos días a todos. Me llamo Gloria de la Viña y soy la coordinadora de CDT para el reto tecnológico de SEPI-IA, una licitación de compra pública precomercial de servicios de I+D para el desarrollo de programas de simulación evolutiva pulmonar intersticial mediante inteligencia artificial. En mi presentación lo que voy a hacer es presentaros los principales aspectos administrativos de esta compra pública, llamada, como digo, SEPIA. Es decir, lo que conocemos habitualmente como el pliego de cláusulas administrativas o PCAD. No voy a entrar en detalle en todos los aspectos, como os imaginaréis, de este pliego administrativo que recoge el documento del PCAD. Y que, como ya habréis visto, si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo, es muy denso. Pero sí por lo menos recogeré los aspectos más importantes de lo que nosotros consideramos que debéis tener más en cuenta. Porque luego ya de todos modos vosotros podéis ir al detalle en el propio pliego, en el documento. Bueno, continúo. Pues este es un contrato de compra pública precomercial, como he dicho, y por tanto lo que nosotros CDT compramos es un servicio de I+D+I. Este servicio es para intentar resolver una necesidad que ha detectado una administración pública. En el caso de SEPIA, lo que pretendemos es el desarrollo de prototipos que resuelvan un problema en el ámbito de programas de simulación evolutiva pulmonar basándose en imagen médica e inteligencia artificial. SEPIA es el tercer pliego que publica CDT en 2024 y por lo tanto nuestro código es el CPP 03/2024 y unas cuantas cosas más y lo hemos publicado el 12 de junio en la plataforma de contratación del sector público y el mismo día también se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE. En nuestra página web tenemos también una página específica para cada uno de los retos, en particular también para este reto de SEPIA. A todos los que estáis interesados, os animamos mucho a que estéis muy pendientes a esta página, ya que intentamos que esté siempre al día para que tengáis información actualizada sobre este contrato. Es un contrato que está cofinanciado con fondos CDT y con fondos procedentes de Europa, fondos MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Y por ese motivo la principal referencia para nosotros es el reglamento UE 2021-241 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero de 2021, que tenéis ahí el vínculo para consultarlo. Y con respecto a la contratación pública, lo que compramos son servicios de I+D, en los que además se comparte el riesgo y el beneficio entre el comprador del servicio, CEDETI, y el contratista, la empresa que resulta adjudicataria del contrato. Estamos excluidos de la ley de contratos, en virtud de lo que se dice en su artículo 8, pero nos regimos por los mismos principios de esta ley, es decir, confidencialidad, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Nuestro órgano de contratación es nuestro director general, el director general de CEDETI. Y la entidad pública beneficiaria de esta compra pública o demandante también para cubrir su necesidad, para cubrir el reto tecnológico que han planteado, es el Instituto Catalán de la Salud, a través de uno de sus hospitales socios, que es el Hospital Universitario de Bellvitge. Es un proceso de contratación abierto y el objetivo pues, es el desarrollo de programas de simulación evolutiva pulmonar intersticial mediante inteligencia artificial, como ya he dicho. Es un objetivo orientado a la medicina personalizada de precisión en enfermedades pulmonares y al desarrollo software evolutivo pulmonar a partir de imagen médica. Una vez que se desarrollen los prototipos, estos se van a validar en las instalaciones del Hospital de Bellvitge, del Hospital Universitario de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat. Como comentábamos al principio, esto es una compra pública preconvencial y lo que compramos son servicios de I+D. Lo he repetido ya muchas veces y es muy importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, no podemos comprar ni producto desarrollado, ni tecnología que esté a punto de comercializarse y que ya estén validadas o que estén a punto de salir al mercado, sino que necesitamos que en este contrato se contribuye al estado del arte, que se dé un salto tecnológico y nos movemos entre TRL4 mínimo para finalizar en un TRL7 con la validación de los prototipos, en este caso de software de simulación evolutiva pulmonar en un entorno preoperacional, que sería ya la sede del Hospital Universitario de Bellvitge. Pero como digo, necesitamos que se contribuya al estado del arte, ejecutando servicios de I+D, que como mínimo deben suponer el 50% de la oferta que se presente. Esto quiere decir que estos contratos de compra pública tienen que tener muy claro que hay una I+D, un desarrollo tecnológico que llevar a cabo. Estos contratos de compra pública se desarrollan en 3 fases. La fase 1 de diseño de la solución, la fase 2 de desarrollo de los prototipos y la fase 3 de la validación de los prototipos en entorno preoperacional. La primera fase de diseño es una fase muy importante porque normalmente damos entrada a varios adjudicatarios para que tengan la oportunidad de mostrar lo que han aportado en las ofertas con la intención de responder a la necesidad de la administración pública, como digo, en este caso, la que plantea el Hospital Universitario de Bellvitge. Y así se puede elegir entre un máximo de 3 tecnologías de 3 contratistas distintos que hayan superado esta primera fase. Y de este modo podemos escoger con mayor criterio cuáles de ellos pasarán a la fase 2. Por tanto, la fase 1 es una fase eliminatoria. Esta compra pública tiene un esquema 3-2-2, es decir, no hay un solo adjudicatario en ninguna de las fases, en principio, sino que puede dar entrada en fase 1 a 3 adjudicatarios como máximo y continuarán como máximo 2 contratistas en la fase 2 y pasarán a la fase 3 como máximo 2 contratistas. Por lo tanto, el contrato que se financia es único para las 3 fases. Y a la finalización de cada una de las fases, lo que hacemos es evaluar lo que se ha ejecutado en la fase y se certifica para proceder, en su caso, al pago correspondiente. Pero muy importante, repito, el contrato se firma, es uno único y es para las 3 fases en conjunto.
En este pliego no se ha establecido la posibilidad de abono a cuenta al principio de ninguna de las fases. Y en cuanto a los derechos de propiedad industrial, la titularidad siempre en las compras públicas precomerciales será del adjudicatario y del contratista. O sea, que es lo mismo, adjudicatario o contratista, pero concediendo una licencia de uso al CEDETI y a la Administración Pública Beneficiaria. En el caso de SEPIA, el Instituto Catalán de Salud es esta administración beneficiaria. Y de alguna manera esto les viene muy bien para que puedan trabajar con las tecnologías obtenidas. En este pliego se aplican dos condiciones especiales de ejecución. Una de ellas es una condición especial de ejecución relacionada con el tema ambiental. Al utilizar fondos europeos hay que garantizar el no causar perjuicio al medio ambiente, por lo que habrá que aportar, en el caso de SEPIA, una declaración responsable firmada. La condición especial relacionada con la protección de datos de carácter personal es también muy importante y tiene carácter contractual esencial de cumplimiento de las normativas nacionales y europeas en este aspecto. Una vez que están desarrollados los prototipos, estos son titularidad del CEDETI, son propiedad del CEDETI, que es su comprador. Y estos se van a ceder al Instituto Catalán de Salud para que disponga de ellos inicialmente para validarlos en la fase 3, como ya se ha comentado, y después para que lo tengan los tengan, porque pueden ser varios prototipos, como demostrador y puedan utilizarlos durante un periodo mínimo de 5 años. En cuanto a los criterios de adjudicación, pues tenemos un impacto de 8-20, es decir, el 80% de los puntos son para valorar los criterios no evaluables mediante fórmulas, que es la evaluación de lo que se suele denominar la solución tecnológica, y un 20% de los puntos son para los criterios evaluables mediante fórmulas. En este caso son la oferta económica en sí y la propuesta que se hace de retornos económicos para CEDETI. Viene en forma de porcentaje sobre ventas netas del producto que se consiga ya fuera de contrato a partir de estos prototipos cuando se llegue a TRL9 o la explotación comercial que se consiga de estos resultados. O bien mediante la entrada en CEDETI en la empresa, en el capital de la empresa, que se llega a crear en su caso para explotar los resultados. En cuanto, continuando, siguiente diapositiva, perdón. En cuanto al contenido de las ofertas, bueno, en las ofertas hay que indicar la compra pública precomercial a la que se está ofertando, indicando el código, el acrónimo, el título, etcétera. Y se debe emitir una oferta por la totalidad de las fases. No se puede emitir la oferta para solo una fase concreta. La oferta se presenta a través de lo que llamamos 3 sobres, pero que en realidad son archivos electrónicos. Bueno, pues el sobre A es donde va la documentación administrativa, que en esto sobre tiene que ir el DEU, que es el Documento Europeo Único de Contratación. Se debe de cumplimentar uno, y en el caso de que el adjudicatario sea una UTE, una Unión Temporal de Empresas, debe cumplimentarse un DEU para cada entidad. Y debe incluirse también en este sobre A la información relativa a las subcontrataciones que se pretenden hacer a lo largo del contrato. Además, en el sobre A se debe ir incluso el porcentaje, esto es muy importante, el impacto de la subcontratación sobre el precio total de la oferta. En el caso de que se vaya a constituir una UTE, pues debe indicarse también en este sobre el compromiso de constitución de la UTE y la declaración responsable de pertenencia a un grupo empresarial. Todo esto está en anexos de los que podéis disponer en el propio pliego. Porque sabemos que varias empresas del mismo grupo no pueden presentarse a la misma compra pública precomercial. En cuanto al sobre B, contiene la documentación técnica propiamente dicha, es decir, contendrá la memoria técnica,
la información relativa al cumplimiento del DNSH, que en el caso de Sepia solo se pide la declaración responsable, y también se incluirá un anexo relativo a los derechos de propiedad intelectual e industrial preexistentes. Para toda esta información, el pliego contiene unos anexos con los formatos o modelos a utilizar, como os he dicho. En el caso de los DPI es importante cumplimentarlos correctamente porque tienen que valorarse los DPI preexistentes. Hay que conocer qué tipo de protección hay, si es una solicitud de patente, si es una patente ya concedida, si está concedida y además es solamente del adjudicatario o es compartida. Y pues todos estos datos deben estar cumplimentados en el anexo. En cuanto al sobre C, el sobre contiene la documentación económica, o sea, la oferta, como tal, y además lo que tendremos son los retornos económicos futuros para CEDETI. Es eso sobre ventas netas o sobre entrada en capital, como hemos comentado anteriormente. Bueno, ¿cómo se estructuran estos criterios de adjudicación que hemos visto y que tienen un impacto 80-20? Pues bueno, a ver, 80 puntos son los que tienen los criterios no evaluables mediante fórmulas, 80 puntos sobre 100. Se establece un umbral mínimo de 40 puntos, es decir, que si en la evaluación de la memoria técnica no se consigue un mínimo de 40 puntos, no se va a continuar. Es decir, no se va a abrir el sobre C para esta propuesta, que es donde va la oferta económica. Ahí acaba el camino de una propuesta que tiene una puntuación que no llega al mínimo de 40 puntos. Dentro de estos 80 puntos, 50 puntos están dedicados a la solución técnica de por sí, con un umbral mínimo de 25 puntos. Es decir, la solución técnica tiene que llegar como mínimo a 25 puntos, si no también la propuesta está fuera. ¿Qué se valora aquí? Pues se valora la capacidad de la propuesta para dar respuesta al reto. Aquí lo que se quiere, digamos, tener suficiente información es la tecnología por sí misma que se presenta al reto para poder valorarla. El grado de detalle y coherencia con los requisitos técnicos especificados en el pliego técnico y la viabilidad de la propuesta en general es un criterio que también es muy importante. Como veis, tiene la mayor puntuación en relación con el resto de criterios. Y como de alguna manera supondréis también la propuesta de innovación de la solución, es decir, cómo va a ser este salto tecnológico que se va a conseguir en la tecnología que estamos proponiendo tras la ejecución del contrato, es un aspecto que también se valora en estos criterios de evaluación relacionados con la parte técnica. Además, hay otra serie de características técnicas que se contemplan en el pliego. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero en el pliego podéis encontrar toda la información sobre qué se va a valorar en cada apartado y cómo lo vamos a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos un apartado para valorar el impacto, o sea, lo que es ya la asignación de los recursos que se hacen en la propuesta. Es así, tanto de tipo personal como de equipamiento, como de materiales, etcétera. Este apartado es muy importante porque aquí debe aparecer no solo los recursos de personal de manera nominal, es decir, que personas con qué perfiles van a participar en el proyecto, sino también, y muy, muy importante, las subcontrataciones que se están que se tienen previstas incluir, digamos, como ejecutores de la propuesta. Como he dicho antes, deben aparecer en el DEUC, pero también en este apartado de la memoria. ¿Por qué es importante el tema este de las subcontrataciones? Pues primero, porque si no están contempladas determinadas subcontrataciones que van a ser importantes, pues cuando se vaya a hacer la evaluación, pues parece, a ver, incluso aunque parezca muy interesante la tecnología, puede dar la sensación de que no hay capacidad para poder afrontarla. Y entonces es importante que aparezcan en este criterio que va a hacer cada parte en caso de que sea una UTE y que va a hacer, por supuesto, las subcontratadas. Y además,
porque si no se presenta ahora en la fase de ofertas, luego cualquier subcontratación que quiera incluirse durante la ejecución del contrato tiene que ser presentada primero y valorada después por el equipo responsable del contrato, que la debe de valorar, como digo, y aceptar o no. Por lo tanto, es importante que se presenten las subcontrataciones desde el principio. También valoramos la propuesta del plan de trabajo entre los criterios y la gestión del proyecto con un impacto de 10 puntos. Y los DPIs, que como he comentado, tienen su anexo independiente con un impacto también de 10 puntos. Con respecto al sobre C, los criterios evaluables mediante fórmulas que tienen un impacto del 20%, 20 sobre 100, están estructurados en dos partes. 10 puntos para lo que es la oferta en sí, el precio del servicio de I+D para la totalidad de las fases, y por otro lado, 10 puntos para los retornos económicos futuros que se proponen para CEDETI, que se valoran con 5 puntos. También hay otro apartado que se valora pues, los retornos para de CEDETI en base a entrada en capital. ¿Vale? En el caso de los retornos basados en ventas netas, como veis, hay un mínimo del 2%. Y en el caso de la entrada en capital, pues el propio pliego propone unos mínimos y máximos de porcentaje de participación. Vamos ahora al presupuesto. A ver, ¿qué presupuesto tenemos para esta licitación de compra pública precomercial? Pues esta licitación cuenta con un presupuesto base de 5 millones de euros, sin incluir IVA. Es importante recordar que damos entrada no solo a un adjudicatario, sino a un máximo de 3 en la primera fase. Esto es importante porque no se puede presentar una oferta por 5 millones, puesto que habrá hasta 3 adjudicatarios en esta primera fase. Por lo tanto, el presupuesto máximo por adjudicatario debe ser como mucho de 2.365.695 euros aproximadamente. En cuanto a las solvencias y garantías, las solvencias las valoramos en función del volumen anual de negocio referido al mejor año de los 5 últimos que presente la empresa. Y está establecido en un mínimo de 400.000 euros. La forma de acreditarlo inicialmente es una declaración responsable y luego se consultarán las cuentas anuales registradas. En cuanto a la solvencia técnica, bueno, en la solvencia técnica lo que valoramos son los proyectos de I+D que se han llevado a cabo por los adjudicatarios en los últimos 5 años de una naturaleza similar a digamos, la compra pública precomercial, ¿vale? Que tenemos entre manos. Entonces se trata de que en este caso, pues lo que hay que hacer es tener en cuenta que el importe mínimo que se solicita son 300.000 euros. O sea, todos los proyectos relacionados acumulados deberían de tener un montante mínimo de 300.000 euros. Estos proyectos pueden ser propios o internos, como queráis llamarlos, o pueden ser proyectos ejecutados para terceros. Entonces, en este caso, en los ejecutados para terceros, y también en los propios, lo que solicitamos es a la hora de acreditarlos, aportar un certificado emitido por una entidad financiadora o un informe, en el segundo caso, motivado de la entidad privada receptora. Aquí lo importante es que podamos tener bien detallado el proyecto, las anualidades que tiene, el importe total, cómo se ha financiado, etcétera. La solvencia puede basarse en medios propios, tenerlo en cuenta, o de terceros. Pero en este caso, si se digamos, se basan en medios de terceros, es importante que estén bien acreditados estos medios de terceros. En cuanto a garantías, en este pliego se solicita una garantía que corresponde al 3% del importe de adjudicación, IVA excluido.
El tipo de garantía que se solicita es un aval bancario o prestado por sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, intervenido ante notario. Pero en el caso de que sea una pyme, para facilitar la entrada a las pymes, en vez de esta garantía del 3%, lo que se hará es una retención en el precio. ¿Esto qué significa? Pues que si resulta adjudicataria a una pyme un contrato, a medida que facture, se le retendrá en las facturas el importe correspondiente hasta alcanzar el 3% del importe de adjudicación. En cuanto a la ejecución de los contratos, bueno, el periodo total en que vamos a trabajar son 20 meses desde el inicio de los contratos, que comienzan a ejecutarse todos el mismo día y todos tendrán también la misma duración y fechas de inicio y fin de cada una de las fases. Son 4 meses para la fase 1, 11 meses para la fase 2 y 5 meses para la fase 3. En la fase 2, que es la más larga, pues si miráis el cronograma que hemos incluido en el pliego, hemos introducido un hito intermedio, justo a la mitad del periodo de ejecución de la fase 2. Un hito intermedio que nos sirve a nosotros, al CEDETI y al Hospital Universitario de Belviche, para controlar pues, cómo se van ejecutando los contratos. Y también es útil para las empresas, los contratistas, para asegurarse de que su progreso en el desarrollo de la solución es valorado positivamente y acorde con el pliego técnico de especificaciones, ya que dicho hito intermedio conlleva una evaluación. Sin embargo, este hito intermedio, como ya dije antes, no sé si se lo he dicho, pero lo digo ahora, no conlleva pago ni certificación. Pero sí que hay certificaciones en esta licitación, como os voy a comentar ahora. ¿Cómo son las certificaciones de fase? Pues a ver, cuando finalizamos cada una de las fases, el último mes de las fases lo utilizaremos para evaluar el trabajo que se ha ejecutado y se emitirá un informe de consenso a puntuación. Se debe alcanzar un mínimo del 50% de la puntuación máxima para que se considere que es satisfactorio el trabajo ejecutado. Si no se alcanzan los 50 puntos, se considera que no se ha cumplido el pliego y por lo tanto no se procederá al pago y se resolverá el contrato. Si se consiguen más de 50 puntos, entonces se considera que la certificación es satisfactoria. Y bueno, si se consiguen 55 puntos o más, se considera satisfactoria y exitosa. Y se da luz verde para que el contrato continúe en la siguiente fase. Si no se llega a esos 55 puntos, pues entonces diremos que de alguna manera no se procede, se puede proceder a pago, pero se va a pagar en función del trabajo realizado. Pero lo que seguro que no vamos a hacer es permitir que esa contratación pase a la fase 2. En ese caso denominamos a la ejecución parcialmente satisfactoria y no progresa, como digo, a la siguiente fase. Aunque sí que puede recibir pagos dependiendo de la puntuación que se le dé a lo ejecutado. Pues si la puntuación está entre 20 y 30 puntos, pues se minorará el pago sobre digamos, el precio de la fase 1 en un 70%. Si ha conseguido entre 30 y 40 puntos, pues se minorará el pago de la fase 1 respecto a lo que pone en el contrato, un 50% solamente. Y si está la puntuación entre 40 y 50 puntos, la minoración será del 30%. A ver, ¿qué ocurre también en el caso de la primera fase? Una cosa que tenéis que tener en cuenta. Como hemos visto, es una fase eliminatoria. Por lo tanto, aunque tengan una puntuación superior a 55, si un contratista tiene una puntuación más alta respecto a la mía, yo quedaré fuera y progresarán a la siguiente fase solo los 2 contratistas con mejor puntuación.
En el caso del hito intermedio, ya hemos dicho que no lleva asociado pago, aunque sí evaluación. Y según pliego, recuerdo de nuevo que esta contratación no lleva asociado abono a cuenta al inicio de ninguna de las fases. A ver, por último ya recordar que el plazo que tenemos para la presentación de ofertas es hasta el 29 de julio a las 11 de la mañana, que es cuando se procederá a la apertura del sobre A. Por favor, es muy importante esto, tener en cuenta la hora, la fecha por supuesto, pero también la hora, porque una oferta que entre a las 11:01 no se va a tener en cuenta. Por otra parte, también, por favor, no dejéis la carga de la oferta en la plataforma para el último momento, porque puede ocurrir que al final pues no podáis de alguna manera subirla porque haya sobrecarga o porque al final no se suba completa. En fin, intentemos de alguna manera evitar esa situación. Deciros que el sobre C será el único sobre que cuando se abra, digamos, se dirá públicamente su contenido. Se van a leer las ofertas que se han presentado y que inicialmente está prevista esta presentación para el 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Otra cosa importante, todas las consultas se pueden hacer a través de la plataforma de contratación del sector público, las dudas que tengáis, ¿vale? También hemos habilitado un correo electrónico para que nos hagáis llegar las dudas que tengáis. O sea, tenéis dos opciones. La plataforma de contratación del sector público y este correo electrónico que se llama, es contratación.cie@cedeti.es. Todas las preguntas que nos lleguen se van a mantener actualizadas con sus respuestas en la plataforma de contratación del sector público como FAQs, como Frequent Asked Questions, para que todos los que se presenten podáis disponer de la misma información. Y bueno, por mi parte, os doy las gracias por vuestro interés y esto es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias por vuestra atención. Solo me falta animaros a participar. Hasta luego. Buenos días a todos. Mi nombre es María Molina y a continuación, dentro de esta licitación, les paso a hacer un breve resumen de lo que sería el reto tecnológico del prototipo Sepia, con las necesidades no cubiertas a las que se pretende responder y las funcionalidades requeridas para su desarrollo. Vamos a empezar a explicar un poquito qué es el pulmón fibrótico, a lo que se va a aplicar este nuevo modelo o nuevo programa. Esto sería un pulmón sano y, como verán, un pulmón fibrótico a nivel radiológico, que la radiología principal para analizar estos casos es la tomografía axial computerizada de alta resolución, que es el TACAR de tórax. Y como ven, trabajamos con una serie de grises, blancos y negros, donde negro es el aire, por lo tanto es ejemplo de normalidad, y lo que hay blanco dentro del parénquima es lo que suele ser un poquito fibrótico. Con los nuevos programas de análisis de imagen, esto ha mejorado mucho para hacernos ver mejor qué es lo fibrótico. Como ven aquí se ve mucho más claro, donde hay retracción, donde ya incluso la parte pleural externa se ve rectificada, así como la rectificación de tráquea y bronquios principales. La clasificación de las intersticiales es muy amplia, engloba más de 100 entidades. Algunas tienen un componente de predominio más inflamatorio, otras tienen un predominio más fibrótico, pero el diagnóstico de confianza, de certeza de estas entidades es primordial, ya no solo para pronosticar al paciente, sino también para el tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, un requerimiento principal o princeps sería el diagnóstico de certeza de estas entidades y, a partir de aquí, cómo evolucionan. Durante la evolución nosotros realizamos tanto pruebas funcionales respiratorias como tomografías
computarizadas de alta resolución en estos pacientes. El tiempo en cuanto al seguimiento de estos pacientes radiológicamente puede variar, puede ser entre 1 y 3 años en el seguimiento, dependiendo de la gravedad, severidad y la rapidez de la progresión de las enfermedades. Pero lo que sí que está claro es que nos movemos siempre con el diagnóstico y el pronóstico en base a unas imágenes radiológicas. Y como verán aquí, estos patrones radiológicos tienen que ver con el análisis o interpretación de la imagen de las alteraciones de estos patrones. Como verán, arriba hay enfisema, abajo hay fibrosis, pero dentro de la fibrosis hay zonas que son fibróticas, otras que son inflamatorias. Y para nosotros analizar qué predomina más, si lo fibrótico o lo inflamatorio, y cómo se progresa, es fundamental para aplicar unos u otros tratamientos. Aquí ven que ya existen algunos programas que lo que hacen es identificar lo que está alterado y cuantificarlo en un tiempo determinado. Y para ello, por ejemplo, tenemos el programa Caliper, que lo que hace es cuantificar el grado de fibrosis, y el programa Sofía, que lo que hace es intentar analizar o predecir a nivel pronóstico cómo va a cambiar ese TAC a lo largo del tiempo. Y por último, por otro lado, tenemos la capacidad de modelización tridimensional a través de diferentes sistemas digitales de imágenes. Y por lo tanto, esto es lo que lanza nuestra hipótesis para este modelo predictivo de simulación, en el cual no existe nada, ningún programa aún desarrollado que nos permita identificar qué ha pasado en este caso desde el 2017 al 2018 y por qué hay esta progresión y cómo ha habido esta progresión. Por lo tanto, lo que se pretende es identificar o desarrollar un programa que nos simule cómo va modulándose este pulmón, estas imágenes, de un punto cero a un punto siguiente en el que ha habido una progresión fibrótica de este caso, para poder identificar en diferentes puntos de corte o puntos de tiempo cómo está el pulmón entre medio. Para esto, lo que se va a determinar son unas funcionalidades que se van a requerir. Aquí les voy a comentar las más importantes desde nuestro punto de vista y por lo tanto también para la evaluación. El primer punto es que deben ser algoritmos, se deben utilizar para este prototipo algoritmos detectores, segmentadores y clasificadores que puedan cuantificar automáticamente las anomalías de las imágenes de TAC de tórax que sean relevantes, dejando al margen cualquier otra imagen que pueda ser insignificante o que sea secuelar. Esto es fundamental para hacer una buena predicción diagnóstica. El otro punto es que además esta predicción sea rápida, porque si no, luego posteriormente para aplicarlo en la práctica clínica es mucho más difícil que sea trasladable a la clínica diaria. Y debe ser autónoma, por lo tanto, todos los fallos que pueda tener el sistema o el programa inicialmente deben poderse calibrar y corregir para que el día de mañana pueda trabajar el programa de forma autónoma. Debe detectar anomalías y dentro de esas correcciones, qué es una corrección correcta y cuál no, es decir, validar estas correcciones. Debe identificar los patrones radiológicos iniciales y por lo tanto no puede equivocarse a la hora de discriminar entre un patrón fibrótico y otro inflamatorio, y dentro del fibrótico, si es neumonía intersticial usual, otros tipos de patrones. Y también debe poder incorporar e integrar información no radiológica de interés, como podrían ser pruebas funcionales. Dentro de las pruebas funcionales, la capacidad vital forzada o la capacidad de difusión, la DLCO. La edad del paciente es otro dato importantísimo, el género. También algunos datos epidemiológicos, como serían la existencia o no de antecedentes familiares, puede también ser importante para el pronóstico y por lo tanto se deben poder integrar dentro del algoritmo. Uno de los requerimientos en los que nos gustaría insistir
dentro de lo que serían las funcionalidades requeridas para la implementación de algoritmos detectores, segmentadores y clasificadores, es que la imagen radiológica con la que se trabaje y sobre la que se aplique la inteligencia artificial sea exquisitamente caracterizada. Y con esto quiero decir que hay muchas bases de datos que utilizan TACAR de tórax, pero en muy pocas ese TACAR de tórax está bien caracterizado en cuanto al patrón radiológico, en cuanto al tipo de hallazgos que existen, en cuanto a la cuantificación de esos hallazgos y en cuanto al tipo de paciente al que se refiere. De los datos de los pacientes que se requieren más allá de la imagen radiológica, hay que tener en cuenta que va a ser fundamental la función pulmonar, la capacidad vital forzada y la del ECO, así como la edad y el género, puesto que estos 4 parámetros son fundamentales para el pronóstico de los pacientes de forma independiente a la imagen. Por lo tanto, para simular el evolutivo predictivo, estas cuatro variables iniciales son fundamentales. También decirles que en cuanto a este punto se debe utilizar un formato DICOM 2D y 3D. Se puede aceptar el formato JPEG o TIFF, pero lo más importante, repito e insisto, es la seguridad de que la calidad de la imagen radiológica es la correcta y de que la interpretación de esa imagen radiológica en cuanto al patrón radiológico y al diagnóstico de certeza es la correcta. Esto, si no se tiene correctamente, puede hacer peligrar la viabilidad de la propuesta. En cuanto al volumen pulmonar y el porcentaje de probabilidad de los patrones evolutivos, es algo que también se tiene que tener cuantificado al principio y se deben establecer unas métricas de acierto en la detección de elementos de interés para informar de cómo ha sido el proceso de detección en el entrenamiento y las validaciones de las correcciones que se puedan hacer a posteriori. En cuanto al segundo punto, que sería la implementación de algoritmos correctores, que estaría ya empezando, cabalgando entre el primer punto y este segundo punto. Estos algoritmos son otro punto fundamental para poder mejorar aquellos errores que puedan cometerse inicialmente en el prototipo. También deben haber algoritmos de ayuda en la toma de decisiones. Inicialmente, en esta base de aprendizaje del programa, pues hay diferentes modelos de corrección, pero el día de mañana ese programa debe poder actuar de forma autónoma y por lo tanto también tenemos que aplicar algoritmos de ayuda a toma de decisiones correctas. El cuarto punto sería el sistema de visualización de alertas y notificaciones. El programa debe avisar de irregularidades o imprecisiones que se puedan identificar, incluso ya una vez mejorado el algoritmo y validado. Las condiciones por las que se emite la alerta deberán poder establecerse mediante reglas configurables. Y de nuevo es importantísimo poder detectar situaciones anómalas y hacer un grado de probabilidad de que éstas aparezcan el día de mañana en el prototipo final o a validar. Debe ser posible incluir información suficiente para contextualizar las alertas identificadas. Por ejemplo, en casos que se tenga mayor riesgo cardiovascular, pues por ejemplo identificarlo desde el principio para ver si hay edema o otras alteraciones en la imagen que puedan ser secundarias no al problema pulmonar sino al problema cardíaco. También deben haber algoritmos de predicción que integren todas las variables de las que hemos hablado, pero también que sean integrables en el PACS, porque el día de mañana se debe mejorar el modelo precomercial para poderse integrar en un sistema hospitalario. Y aunque aquí no es una fase requerida, pero sí que debe poderse hacer en un futuro o debe dejarse abierto para que se pueda realizar en un futuro. Debe también tener una capacidad de predicción de evolutivo de pruebas funcionales respiratorias a partir de las pruebas del paciente y por lo tanto correlacionar con cómo va el evolutivo funcional con el radiológico para hacer un predictivo de función pulmonar el día de mañana.
Con todo esto, creo que los 4 puntos principales han quedado bien establecidos sobre qué vamos a considerar fundamental en el criterio de funcionales, y quedamos a disposición para cualquier duda. Muchas gracias.